FM Noticias, siempre a tu lado. Usted está escuchando la FM Noticias, siempre. En la FM Noticias, centro del país, actualización informativa. 1:00 PM, 24 minutos en Colombia, 1:24, y seguimos informando a esta hora de la tarde, 1:24. Y quiero saludar al doctor Jesús Albrey González. Él es un abogado experto en los temas de salud, y pues con él vamos a dialogar un poco sobre el tema del nuevo decreto, el 538 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, que de un escenario busca el fortalecimiento de los servicios de salud que se prestan en Colombia. Mi doctor González, muy buenas tardes. Gracias por estar conectados con nosotros en la FM Noticias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor González, ¿qué podemos decir al respecto de este decreto 538? ¿En qué es ventajoso este decreto? ¿Qué es bueno? ¿Qué trae que diga uno es positivo? Bueno, yo creo que el gobierno estaba en moda de sacar una reglamentación específica, de adoptar medidas para el sector salud. Y me parece que el decreto tiene muchísimas bondades. Por ejemplo, el tema de establecer un régimen de autorización transitoria para la prestación de servicios en salud, que le va a permitir a los prestadores de servicios en salud ampliar su capacidad instalada, es decir, mayores camas de unidades de cuidados intensivos en zonas o en lugares que habitualmente no están destinados para la prestación de servicios en salud. Entonces le pongo un ejemplo: el hospital departamental podría ampliar su oferta de camas en un lugar continuo, en un lugar que alquilara, y no estaría supeditado a las normas rigurosas de los procedimientos de habilitación que se requieren para poder habilitar una unidad de cuidados intensivos, que es lo que hoy día de pronto nos demoraría. Entonces digamos que ese primer aspecto es muy importante. Se entiende habilitado el servicio siempre y cuando el prestador así lo declare y dentro de los 3 días siguientes no obtenga una respuesta por parte de la Secretaría de Salud, se entenderá habilitado. Y si la Secretaría de Salud considera que debe visitar al prestador, debe hacerlo dentro de los 2 días siguientes. Entonces es un tema que se vuelve muy expedito. Yo creo que ustedes conocen que para habilitar un servicio en salud puede demorarse 6 meses perfectamente. Aquí lo estamos simplificando a un tema de 3 días. Me parece también importante que los centros reguladores de urgencias asuman el control de la oferta y disponibilidad de camas en unidades de cuidados críticos. Esto es importante porque de alguna manera permitirá que se maneje por parte de los centros reguladores de urgencias esa oferta y esa demanda de unidad, y pues que en cierta medida privilegie la atención en salud por encima de miramientos personales que muchas veces se dan en este tipo de autorizaciones o de remisiones. Hay otro aspecto muy importante, y es la entrega de recursos por parte del Ministerio a la red tanto pública como privada para ampliar su capacidad instalada. Esto es muy importante porque una de las grandes falencias que se han tenido históricamente es la falta de recursos para la infraestructura y la dotación de entidades. Entonces, este decreto permite que se entreguen ese tipo de recursos. Hay un tema que sí nos parece un lunar, y es el que en este momento está en controversia, que es el famoso llamado obligatorio para el talento humano en salud. Nosotros consideramos que esa norma, si bien es cierto, puede tener un espíritu bondadoso, y es decir, todo el personal debe estar alerta y debe estar disponible, me parece que en cierta medida atenta contra la garantía de los derechos en salud de la misma población médica, porque recordemos que en este momento no hay las suficientes garantías de bioprotección y elementos de protección personal que les permitan a ellos ejercer de manera adecuada su actividad, y eso en este momento es un riesgo. Nos parece que el decreto adolece de una parte motiva en donde se exponga la necesidad en este momento de hacer ese llamado obligatorio. No veo dentro del decreto unas cifras concretas de desabastecimiento de personal, por decirlo de cierta manera, en salud. Al contrario, lo que vemos es que las medidas de aislamiento están dando resultados. Lo que se nos está vendiendo a la opinión pública es que la curva se está aplanando. Entonces no veo por qué se hace en este momento ese llamado. Creo que no hay una motivación suficiente, y eso podría dar lugar a que esa, aparte del artículo 9 de ese decreto, sea declarado inconstitucional. Sigamos con las demás normas, digamos, bondadosas, pues, por ejemplo, reconoce el COVID-19 como una enfermedad laboral, es decir, elimina los requisitos que estaban interponiendo las
administradoras de riesgos laborales para no establecerlo como una enfermedad laboral, y este decreto nos permite, eso es una garantía también que tenemos. Importantísima la compensación económica de 7 días de salario para las personas del régimen subsidiado, pagaderos por única vez y por un solo grupo familiar. Es como una especie de prestación social de las que se maneja en el régimen contributivo, pero específicamente para las personas del régimen subsidiado. Y establece unas medidas financieras para que el gobierno pueda apropiar ciertos recursos de ciertos sectores para atender la crisis. Importante también para los empresarios, que suspende el pago de intereses por mora en las cotizaciones dejadas de efectuar durante el tiempo de la pandemia. Esto es muy importante. Y crea una canasta de atenciones que las IPS podrán recobrar sobre esos insumos adicionales que gasten para la atención de la pandemia. Entonces, tiene unas bondades importantes. Creemos que el lunar en este momento es el llamado el llamado obligatorio que se hace al personal médico. Si bien es cierto que se crea una prima, un reconocimiento económico temporal, que todavía no está reglamentado, pero pues el ministerio va a determinar cuánto es, para ese talento humano en salud que atiende a esa población, eso no es suficiente realmente. Y creemos que el cuerpo médico en este momento sí falta, digamos, garantías, falta de protección. Se está negando en muchísimas partes los elementos de bioprotección. A los contratistas independientes se les están negando los elementos de protección personal, y eso nos parece gravísimo. Hay que hacer un llamado vehemente a las instituciones prestadoras de servicios en salud, a las administradoras de riesgos laborales, para que hagan todas las gestiones necesarias para colocar de forma inmediata en manos del personal médico, asistencial y de apoyo todos los elementos de bioprotección personal. Eso hace parte inclusive de las políticas de salubridad pública y de las mismas políticas que permitan prevenir el contagio de la pandemia. Correcto, doctor Jesús Alfredi González. Hay algo que llama la atención, y en especial a los alcaldes y gobernadores, es que ustedes entenderán que existe la observancia permanente de los organismos de control. Para poder invertir estos recursos sin licitación, sin convocatorias directas, sino con un manejo que pueda, sin duda alguna, ser rápido, ¿no? Y sí, con unos techos establecidos. Bueno, el decreto en este momento no nos da la operatividad. Me imagino que el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá que reglamentar cómo va a ser el mismo. Pero lo que sí es claro es que tiene que ser rápido. Se hará mediante unos convenios interadministrativos con la red pública, y a la red privada se le entregarán esos equipos en comodato, y con posterioridad a la superación de esta emergencia se definirá qué se hace con esos equipos. Digamos que la idea es dotar y ampliar, porque si usted revisa la motivación del decreto, actualmente tenemos 5.300 camas de cuidado crítico en Colombia, y la idea es ampliarlas a 15.000. Entonces, digamos que eso requiere un esfuerzo entre todos. Pero obviamente los alcaldes y gobernadores, más allá de que el tema sea expedito, más allá de que el tema sea rápido, no dejan de tener responsabilidades frente al correcto uso de estos recursos, frente al correcto manejo que le entreguen a estos recursos, y frente a las consideraciones que se tengan en cuenta para suscribir estos convenios. Aquí no podemos estar privilegiando amigos o a empresarios que hayan hecho aportes a las campañas, sino realmente que se miren condiciones de orden técnico. ¿Quiénes están en mejores condiciones de infraestructura? ¿Quiénes están en mejores condiciones de aportar el crecimiento de las unidades de cuidado crítico? Y con estas personas es que se debe suscribir estos convenios. Doctor Jesús Alfredi González, abogado, experto en los temas de salud, muchas gracias por atendernos y darnos un poco de las luces con respecto al decreto 538 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional. Buenas tardes, doctor. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, y estamos muy atentos a salir de esta situación entre todos. Muchas gracias.